Buenos días. Hace un rato escuchábamos a Sabrina, entrevistada por Ariel Jalad, que el 5 de marzo fue atacada, una militante de Hijos, a la que le entraron a la casa, la golpearon, la amenazaron de muerte, abusaron de ella y firmaron "Viva la libertad, carajo". Ese día todos pensamos que había vuelto el horror en un gobierno que reivindica la dictadura. Habían vuelto a actuar como en la dictadura, con una persona como Sabrina, muy relacionada, una de las protagonistas por ser parte de Hijos, de los movimientos de derechos humanos. Ayer, esa multitudinaria marcha nos demostró que no volvió el horror. Esa multitudinaria marcha nos alejó del horror. Toda esa gente fue a decir nunca más, a decir no pasarán. Ayer supimos, o ayer dimos un paso para que no vuelva a ocurrir, para que no vuelva a haber más Sabrinas, para que no vuelva a haber más desaparecidos, para que la derecha no se adueñe de este país por las malas. Para muchos la democracia es natural, pero estamos muy lejos de ser un país con democracia naturalizada. La verdad es que la democracia nace plenamente en 1912 con el voto obligatorio, secreto, universal. Y ya en 1930 cae, recibe el primer golpe de Estado. Y desde 1930 a 1945, que llega Perón, vivimos la década infame, con represión, con fraude electoral. Es decir, no había una verdadera democracia. Está Perón de 1945 a 1955 y nos quedamos otra vez sin democracia y pasamos por todo un periodo en donde el peronismo, el partido mayoritario, estaba proscripto, no vivíamos en democracia. Y el resto de los partidos que accedían al poder eran interrumpidos por golpe de Estado todo el tiempo. ¿Por qué ahora hace tantos años que vivimos en democracia? Por el horror de esa dictadura. Porque los argentinos, en 1985, con el juicio de las juntas, fuimos testigos, escuchamos los testimonios de los secuestrados, de los torturados, de los familiares, de los desaparecidos, de los asesinados, de las mujeres violadas. Y ese horror hizo que no quedara en ese momento un argentino que fuera capaz de reivindicar esa dictadura. Todos los argentinos dijimos nunca más. Durante la dictadura había gente que no sabía, había gente que sabía, pero que lo dejaba pasar porque no era consciente del horror. Y había gente que sí sabía y era parte. Pero cuando escuchamos los testimonios, no quedó un argentino que fuera capaz de decir en público que estaba a favor de esa dictadura. Bueno, desde que ganó Milei, y mucho más desde que atacaron a Sabrina, empezamos a pensar que la memoria había cedido, que el horror podía volver. Bueno, lo que ocurrió ayer es que le dijimos no pasarán, nunca más. Fue tan contundente esa manifestación, mayor aún que la del 2x1, la más grande que hubo en la historia. Fueron muchos argentinos que habían dejado de ir hace unos años porque se habían relajado, porque se habían pensado que ya la democracia era natural. Y ayer fueron. Ayer ejercimos la memoria. Ayer fuimos patentes, ganadores, triunfales. Ayer ganamos lo que queremos, la democracia, lo que queremos, la paz. Los que le decimos a los violentos, a los que abusan de parte de Milei, que no pasarán. Ayer fue un día importantísimo, porque la población en las calles, porque la pelea se gana en las calles, no en las redes. Los quiero ver en la calle a los de las redes. La pelea se gana en la calle, la política se hace en la calle. Los golpes y los no pasarán se hacen en la calle. Y ayer en la calle ganó la democracia. Tremendo día, los felicito, estoy orgulloso de este pueblo, que ayer salió a decir, nunca más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buen día, Buen Roberto. día, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, y tremenda nota hace un rato, Sí, ¿no? sí, quedamos muy impactados, sobre todo por la entereza. Recordemos que Sabrina pasó por esto hace 20 días. Ujú. Justo hoy, el 5 de marzo, fue que llegó a su casa, 2 hombres la golpearon, la amenazaron de muerte, abusaron sexualmente de ella, le dijeron que les estaban pagando por eso y le dejaron pintado "Viva la libertad, carajo". Y es muy difícil salir a exponerte. Hasta ahora no se conocía su nombre. Ella tomó la decisión, yo lo había hablado previamente con los compañeros que la están acompañando. Ella tomó la decisión de dar su nombre, por lo cual ahora se va a ver expuesta, la van a buscar en redes, van a buscar sus fotos. Es una persona que tiene militancia activa, con lo cual van a encontrar participación de ella en un montón de cuestiones. Pero me impresionó no solo la entereza, sino algo que nosotros hablamos mucho el sábado. No puso el foco en ella. Ujú. El foco de ella fue en la situación económica, el plan económico de este gobierno y de cómo también su caso es producto de muchos años de instalación del odio, de la violencia, que ayer tuvo un capítulo que ahora vamos a analizar con el video que difundió el gobierno, pero que no dijo nada nuevo, digamos, el Tata Joffre, el caso Viola, hace muchos años que están diciendo estas cosas y ella lo sufrió en carne propia, pero hizo lo mismo que... A mí me hacía acordar a la carta de Rodolfo Walsh diciendo el peor crimen de la dictadura no son los secuestros, las desapariciones, las torturas, es el sometimiento a la miseria planificada de millones de personas. Y ella dijo un poco eso, y el peor crimen no fue lo que me pasó a mí, sino que es lo que le está pasando al pueblo Vos le argentino. preguntaste si sentía que estaba contenida por el Estado y ella dijo no sé, y la verdad es que no está contenida. No. Porque el presidente lo negó. El presidente avaló que esto era un invento. Esos son los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes en donde vos no podés ir al Estado. Porque el Estado te está diciendo que no te cree. No podés apelar al Estado. Esa es la diferencia con cuando atacan los civiles. Yo escucho además por estos días que dicen que a los civiles no se los juzga. Lo de los civiles prescribió. Lo de los civiles prescribió, no Sí. se puede ir ahora a juzgarlo. Y el caso Viola además se juzgó. Habría que violar la Constitución, habría que cambiar la Constitución para hacerlo y de todas maneras ya es cosa del pasado. Pero en su momento fueron juzgados. En su momento fueron juzgados. Igual es retrotraernos a la teoría de los dos demonios, que es una de las intenciones de Ujú, claro. tanto de ese video. El video es una infame. justificación. Porque lo que busca establecer es que en el concepto de guerra, que también se busca reflotar, la intención de equiparar a dos frentes en conflicto, digamos, como si el terrorismo de Estado no se hubiese desplegado con intenciones aún incluso mayores a la criminalidad en sí. Porque, bueno, hubo una acción al criminal, pero la acción al criminal estuvo, que me parece que es lo que se busca encubrir con este proceso de reflotar la teoría de los dos demonios, que es fundamentalmente los beneficiarios civiles, que son los que están activos, vigentes y en el gobierno. Claro. Mirá, dos artículos. Recordemos que Videla dijo que subversivos eran todos, no solo los que tenían las armas, sino que lo eran los delegados de las fábricas, los delegados estudiantiles. Subversivo no hacía falta estar armado para que ellos te consideraran subversivo y por lo tanto un blanco para se buscó asesinar. suprimir la participación política. Claro. El 30% Esa fue de la los intención. desaparecidos eran delegados. Uno de cada 3 desaparecidos era un delegado en una fábrica, en una empresa. Pero además, algo que hay que aclarar en pos de este debate, es que así como decimos que la teoría económica de Milei es una teoría muy minoritaria en el ámbito de la academia económica, que son 10 carcamanes, la escuela austríaca, en el ámbito de la academia que estudió la historia de Argentina, está ampliamente resuelto este debate. Para cuando empezó la dictadura quedaban aproximadamente 1000 miembros de organizaciones de lucha armada, el resto ya había sido, digamos, o desarmado, o ya se habían exiliado, o los habían matado. Bueno, y el propio de todas Videla, maneras, ellos habría que haberlos apresado y juzgado. Por supuesto, no, y el propio Videla, en la entrevista libro que hace con Seferino Reato, que yo creo que es un aporte también, más allá de que haya que taparse la nariz para leerlo, él lo reconoce. Él dice que no se dio el golpe de Estado para combatir a la guerrilla, que se dio el golpe de Estado para poder
justamente llevar la acción de violencia hacia otros sectores de la sociedad que no estaban tomando las armas. Eso lo dice el propio Videla en una entrevista extensa que dio 30 años después del golpe. Entonces ya está saldadísimo. Bueno, yo por eso quería citar dos artículos del fin de semana que me parece que ponen el foco. Uno es de Alfredo Zayet y otro es de Sebastián Premisi. Los dos dan cuenta de un juicio que se está llevando a cabo adelante ahora, en este momento, contra directivos de Asindar. Uno de los beneficiarios civiles del plan de miseria que desplegó la dictadura, que es lo más costoso, lo más difícil de juzgar en la Argentina desde hace 40 años, porque justamente son los que tienen la sartén por el mango desde la dictadura genocida. Desde la dictadura genocida lo que se cambió fue la matriz económica del país. Y para cambiar la matriz económica del país se impuso en sangre y fuego la supresión de los derechos políticos, de los derechos civiles, los derechos individuales. Derechos individuales fundamentalísimos como el derecho a la vida, ¿no? Digo, ya que tanto se hace. Había 4% de pobreza cuando llega la dictadura. Todos los números, este fin de semana se repasaron muchos números de la dictadura, todos los números son negativos en términos económicos, claro, de los resultados económicos de la dictadura. ¿Pero de negativos para quién? Para las mayorías populares. Fueron súper positivos para la élite. ¿Qué élite? La misma élite que gobierna ahora. Con los mismos nombres, las mismas personas. Ni siquiera son herederos. En algunos casos sí por derecho natural. Fallecieron los padres, quedaron los hijos, no sé, la familia Pagani. Pero digo, el resto, o la familia Pérez Compán. O la familia Macri. O la familia Macri. El resto, Roca, por ejemplo, sigue siendo el mismo que hacía los negocios con la dictadura. Manieto sigue siendo el mismo que hacía los negocios con la dictadura. El que se quedó con papel prensa en dictadura y después se fue quedando con otras cosas en democracia. Te sumo un dato a eso para que se entienda. En la Argentina hoy hay 1.000 y pico, casi 1.300 genocidas condenados entre militares y civiles que eran parte. No hay ningún condenado con sentencia firme que haya sido empresario. Claro. El Ninguno. único, el de la estrella... El de la Veloz del Norte, que era Marcos Levín, pero finalmente la Corte revocó la condena y mandó a hacer una nueva, así que no hay empresarios condenados. Tenemos una nota para hablar del tema también. Estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Roberto Navarro y equipo por aquí. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Andrés, una reflexión tuya sobre la marcha, sobre el acto de ayer. La verdad es que fue contundente, ¿no? Me parece para aquellos que querían instalar mensajes oprobiosos, confusos, sobre cuestiones que la sociedad claramente tiene saldada, pero me parece que fue una inmensa respuesta a los vengadores de Videla, ¿no? Y la verdad es que no solo centrado en el tema de la memoria, la verdad y la justicia, sino también un reencuentro, me parece, de muchísima gente. Yo hace más de 30 años voy a marchas del 24 de marzo, esta fue de las más masivas, pero además con un componente en términos de vitalidad, de energía, de esperanza en un momento muy difícil y muy oscuro de la Argentina, que fue muy fuerte. Durante una buena parte del trayecto nosotros estuvimos con las madres, era impresionante cómo se abría toda la movilización para que pase el camión de las madres, y después el otro dato también que me sorprendió muchísimo fue el fervor de la gente hacia Axel, ¿no? Que estaba acompañando a las madres y que fue tremendo, ¿no? La necesidad de toda esa gente que estaba ahí en poder encontrar un símbolo de esperanza, ¿no? Una referencia histórica como las madres, pero también un símbolo de esperanza hacia futuro como naturalmente expresa Axel hoy. Hace pocos días nos enteramos que el 5 de marzo fue atacada una militante de Hijos. Hace un ratito habló con Ari Lijadad y en ese momento pensamos que volvía el horror a la Argentina. ¿Ayer fue una demostración lo suficientemente contundente como para decirle nunca más otra vez? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Siempre estos sectores marginales, oscuros, por supuesto que existen en toda sociedad y la Argentina no es una excepción, pero si en el ámbito público encuentran señales que los habilitan, lamentablemente ocurren hechos como estos tenebrosos que se dieron en relación a esta compañera. Esperemos que lo de ayer signifique un corte, porque nuestra democracia necesita consolidarse y fortalecerse, más en un momento, te repito, donde lamentablemente no es solamente cosa del pasado esto, en términos de lo que es la violencia política, que pensábamos que había quedado atrás,
tuvimos el atentado a Cristina hace un tiempo y estos hechos no que nos traen las peores reminiscencias del pasado, pero además, lamentablemente, el espíritu, la filosofía económica de este gobierno está muy emparentado con aquellas ideas que tanto daño generaron en el tejido social en la Argentina. ¿Viste el video del gobierno? Vi 10 segundos y la verdad no pude seguir porque, bueno, qué sé yo, me pareció aparte no de lo que significa en términos políticos, ideológicos, no de lo aberrante, me parece que el rejunte de personajes ya hablaba de por sí de cuál era la intención, así que la verdad no me dio para terminar de verlo. ¿Por qué crees que lo hacen? Yo creo que tienen un fuerte compromiso, sobre todo la vicepresidenta, ¿no? Me parece que tiene un fuerte compromiso con los genocidas, un pacto preexistente, por decirlo de alguna manera, y creo que Milei, en su debilidad y en la búsqueda de construir una base de sustentación, en el camino encontró eso. La verdad es que no, tengo que ser honesto, no sé si el ariete central de su pensamiento tiene que ver con esas cuestiones. Él es más un liberal económico, un anarcocapitalista, bueno, como se define, pone mayor énfasis en esas cuestiones, pero que me parece que en el camino se encontró con estos sectores y bueno, decidió reposarse sobre ellos y lo de ayer en términos de las responsabilidades que tiene el Estado ha sido terrible. Las manifestaciones populares necesitan después una representación, un cauce, y sobre el fin de semana fue el Congreso del PJ. ¿Qué reflexión te quedó de todo eso? Bueno, el partido es un instrumento, es parte del movimiento, ¿no? Es un instrumento que tiene una expresión acotada dentro de la pluralidad que es el peronismo en su conjunto, pero naturalmente en términos burocrático-administrativos es muy importante. Me parece que lo del otro día era un reencuentro después de una derrota muy dura, había un tema central que era la licencia hasta fin de mandato del expresidente de la Nación y del partido, Alberto Fernández. Creo que eso era lo central, lo más importante, y después obviamente hay que generar mecanismos de reencuentro y de participación del conjunto de la militancia, porque la vitalidad del peronismo radica en eso. Yo entiendo la impaciencia, como por ahí podemos a veces tenerla todo de parte de ciertos sectores y compañeros y compañeras, pero está claro que lo del viernes era un paso hacia la reconstrucción que naturalmente va a ser compleja y que va a llevar su tiempo. ¿Pensás que el peronismo debe ir hacia internas que definan un nuevo liderazgo? A mí me parece que el liderazgo y la conducción del peronismo lo define la realidad, no una elección interna del partido, porque te repito, es un instrumento que tiene una participación acotada, determinada dentro del movimiento en general. No hubo muchos presidentes del partido que a lo largo de la historia contemporánea que no fueron conducción del peronismo, sino que en términos administrativos eran o resultaban confiables para el conjunto del peronismo, para quien conducía en ese momento. Para mí lo más importante hoy es que la realidad defina y determine quién va a conducir el peronismo. Muy bien. Andrés Larroque, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Chao, hasta cualquier momento. Me quedé pensando mucho en la nota que hizo Lijalad y en Sabrina diciendo que no sabe si el Estado la va a cuidar. Y la verdad, dentro de las posibilidades que uno ve, que es una relación directa entre el presidente y la vicepresidenta con el hecho, o una relación de militares que están en la AFI, o otro tipo de militares o de fuerzas de seguridad, o la última, que es la que decimos, bueno, alguien que se llenó de odio por las palabras de Milei. Yo me quedo con la del medio. Cosas del oficio de uno, percepciones que uno tiene, ¿no? Como que hay alguien ahí en la CIDE, en la AFI, qué sé yo, que movió los hilos. Bueno, la imposición del terror es un método, digamos que no es nuevo. A mí me enojaba un poco en su momento cuando a Macri se le imputaba ser la dictadura. ¿Se acuerdan? Macri basó la dictadura. Me enojaba porque banalizaba el genocidio. Ahora, reflexioné entre ayer y hoy respecto a esa definición, pero en relación a Milei. Porque hay una continuidad. Entonces, no es
Milei la dictadura, pero sí hay una intención de continuidad en Claro. términos programáticos, en términos políticos y también en términos de imposición de métodos o de uso de método del terror, por ejemplo, para imponer esa Bueno, política. Nico Lantos escribía, bueno, ¿para qué van a hacer todo esto si no es para repetirlo? Claro. Es que está, digo, para retomar tu comentario, por un lado es una cancioncita, no hay que tomarla literalmente. Nadie pensó que nadie iba a hacer una escalera con los huesos de Videla tampoco. Pero además, no decía Macri sos una dictadura o Milei sos una dictadura. Decían sos la dictadura. Hay una cuestión de trazar equivalencias políticas. Creo que pasa por ahí. Y lo mismo con esto. De las 52 semanas que tiene el año, eligieron 3 días antes del 24 de marzo para anunciar esta ley antimafias y la participación de los militares en seguridad interior. Claramente hay un mensaje mafioso detrás de eso. Y lo que yo decía es si hoy desde el gobierno se llama terrorista o se trata de equivaler al terrorismo a todos los desaparecidos, cuando sabemos que la enorme mayoría nunca estuvieron cerca de empuñar un arma ni de ejercer ningún tipo de violencia, es porque van a tratar de hacer la misma, el mismo ejercicio ahora. Van a tratar a través de esta ley antimafias que dice, bueno, tal organización es terrorista, entonces todo aquel que participe o haya participado de esa organización, le ponemos el mote de terrorista, van a empezar una persecución política. O por lo menos van a intentarlo, está en nosotros y sobre todo Lo pueden en la hacer incluso con un dirigencia. medio de comunicación. Lo pueden hacer con un medio de comunicación, con un centro Claro. de estudiantes. Con la modificación de las leyes según fueron descritas, no vimos el Es que detalle. para cometer esas atrocidades necesitas construir enemigos. Y está visto incluso en Es importante que la gente entienda que este plan económico que vos decís no me alcanza para comer, solamente se puede imponer Con terror. con terror. Pero además, que es lo que escribía yo en el panorama, en el Destape Web, lo más grave de la dictadura no es solamente que tomó un país con 4 de cada 100 pobres y dejó un país con 4 de cada 10 pobres, sino que sentó las condiciones para que en 40 años de democracia no se pudiera revertir esa situación. Y lo que quiere hacer este gobierno es llevar de 4 de cada 10 a 6, 7, 8 de cada 10, pero también evitar que se revierta esa situación. Bueno, ya está. Con este decreto que salió de jubilaciones, por ejemplo. lo que hacen es bajarlas a un piso. Doy un detalle, digo, la baja segura es del 14% en términos reales, es mayor que la de la Rúa, pero además esos 70.000 pesos que te estaban dando se empiezan a achicar porque le ponen un techo, que es 204.000 pesos. Eran 70 porque ganaba 130, entre 200 y 130 y 70. Ahora que va a 150 te van a dar 50 de extra. Cuando llegue a 200 por la inflación los 70.000 desaparecen. 70.000 en 130 eran 40 y pico %, más el 14 que te sacan por la fórmula. Los de la y mínima luego, van a cobrar lo mismo 2 meses seguidos, con la inflación que hay, claro, por y ejemplo. luego te lo congelan. Te lo congelan. Es decir, si dentro de 2 o 3 años el país se recupera el empleo en cantidad de trabajadores, se recupera el salario, todo eso que la fórmula actual te lo iba a devolver, ya no te lo devuelve más. Entonces te congelan en el peor momento, entonces condenan a la pobreza a prácticamente todos los jubilados, algo que lo pueda mantener un hijo y qué sé yo. Entonces parte de esa nueva pobreza que se va a hacer estructural, que escribís vos, salió en decreto hoy. Ojo Salió que en decreto Milei no hoy. había dicho. Perdón. Milei dijo hay pocos pobres entre los jubilados. El plan es generar más. Sí. Claro. Lo dijo el propio Sí, Milei. sí. El decreto salió hoy, pero el anuncio y el cálculo que no se sostiene, pero que hizo todo el cálculo como si estuviera haciendo en la cabeza el ministro de Economía, lo hizo ayer a la noche. Sí. Y para mí ese no es un dato menor. Yo me llevo 2 conclusiones después de ver el video y después de ver todo lo que pasó el día de ayer. Uno es un dato positivo, que es lo que vos decís. Después de días en que nos abatallaron o nos tiraron por la cabeza rumores y versiones de que se podía venir un indulto, que se podían venir beneficios legales, a tal punto que tuvimos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de la ONU advirtiendo de manera muy clara que no estaban de acuerdo legalmente con eso. Terminamos viendo un video que te diría, no sé, clase de periodismo de primer año. No pasa y TEA. no sé si pasa. No pasa un examen Lo de cual, TEA. y hasta ayer a la tarde, una nota de Clarín decía que el video lo habían empezado a hacer hace 10 días, pero lo terminaron a último momento. O sea, casi como reconociendo que medio
Sí, Ni igual si- Clarín ni lo si- tuvo todo el día No, pero quiero decir- encabezando su quiero página decir, web. ellos- Ese es un dato político también, ¿eh? Y La Nación también lo tiene. Lo que digo es que ellos mismos reconociendo que, bueno, fue algo medio como que como que estuvieron tanteando, ¿no? Lo que hacen siempre, tantean hasta dónde pueden ir. Creo que el análisis que hicieron es no se querían comer una marcha como el del 2x1. Ujú. Y terminaron sacando ese video que es más una provocación que cualquier dato político. Y se Ahora, comieron una marcha como la del por además. Pero, Sí. pero no fue una marcha en contra de un anuncio, ¿entendés? Que fue un Claro. poco... Pero no creo que los obliga... el video sacó Sí más fue una gente a la marcha- calle que no pensaba No, ir, sí, ¿eh? sí. Sí pero fue lo una que marcha quiero decir es- opositora. Sí, pero Una lo que marcha quiero decir contra es- el gobierno gigantesca. Con no te novedades, no te con obliga a dar novedades. marcha atrás con algo en concreto, No. que es una derrota. Pero la otra sensación un poco más angustiante quizás que me quedé ayer y que lo terminé de confirmar cuando lo escuché a Caputo, es que, y perdón, siempre la comparación, pero es exactamente igual a lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos con Bolsonaro y con Trump. Va a ser un gobierno en el que nos van a desgastar constantemente. No importan los datos. Es Ujú. desgastante. Como mintió Caputo ayer anoche, fue Exactamente. impresionante. Lo puso como que era una mejora para los Por eso digo, jubilados. Ahora lo vamos a es poner. desgastante porque todo el tiempo te llevan a batallas Ujú. esenciales Claro. en las que vos estás haciendo un análisis, mostrando datos, contando lo que pasó en el pasado, mostrando documentos, y del otro lado Lo cual muestra... dicen cualquier Sí, cosa. pero y No, no, era importa. Fidel Pinto. Ponele un poquito, así la gente sabe de qué estamos hablando. Ayer Caputo. Aumento del 30% que le dimos el mes pasado, le estamos sumando el 13,2% de la suba de la inflación en febrero, más un 12,5% de recomposición. Más el bono. Más el bono. Sin tener en cuenta el bono, digo, esa recomposición, ¿sí? Ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172 más el bono, pero digamos 172 contra 105, si haces 172 dividido 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Tiene claro que la oposición va a decir que licuaron... No, que- pero por eso te dice, La cuenta. claro, le estamos dando 64, ¿cuánto fue la inflación en enero? 20, en febrero 13,2. Le estamos dando 64. ¿Querés incluir los 25 de diciembre? Aún así. O sea, se terminó, digamos, el jueguito político. Así que tomamos, digamos, el toro por las astas, lo sacamos por DNU y asunto. Y debo decir que... Y van a pagar el costo político, supongo. Pero a ver, Y a partir de ahora se ajustan mensualmente, porque esa es la otra gran ventaja. A partir de abril. Claro, pensá que si el próximo ajuste a ellos les hubiera correspondido en junio. En junio. Mira, dentro de un rato va a salir un informe estudiando el decreto de una consultora muy, muy prestigiosa. Significa un ajuste, ya ahora es legal, salvo que vayan a la justicia, del 1% del PBI. Del 1% del PBI. Y cuando se vaya diluyendo esos 70.000 pesos, va a ir creciendo el ahorro. Y si el año que viene se recupera del piso histórico que está el salario un poquito, se va a ver más la diferencia, porque el año que viene, con la fórmula actual, con la fórmula de Cristina, de Alberto, se hubieran recuperado las jubilaciones de a poco. Cuando se recupera la cantidad de gente que tiene empleo en blanco, cuando se recupera el salario, eso impactaba hasta ahora en la fórmula. Entonces, lo congelan para siempre y mientras vaya creciendo el PBI, cada vez en términos de PBI, las jubilaciones van a significar menos, van a ir desapareciendo en términos de PBI. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo final. ¿Sí? Es el Hoy pedido del mismo, FMI. hoy, Claro, antes de empezar claro. todo esto, ya se están ahorrando 1% del PBI. Empiezan con un ahorro del 1% del PBI. ¿De dónde viene el ahorro? Es muy importante esto que decís, Roberto. Econviews, que es una consultora que suele seguir los datos previsionales, había estimado que para el segundo semestre, con la fórmula que se derogó, la actualización debía ser del 93%, por encima del 90%. Por la inflación acumulada, la fórmula era una ecuación entre el RIPTE, la Pero es que actualización es fácil. salarial Ayer lo y tuve la que sacar para un recaudación. juicio de Noelia la misma cuenta. Y da, con marzo incluida, tomando en cuenta que marzo sea similar a febrero, 93%. 93%. O sea que, Además hay una cuestión. perdón, termino con esto. La cuenta falsa que anoche expuso Caputo admite que se comen 30 Claro, puntos porcentuales. claro. La propia cuenta falsa de Caputo. Claro, ¿Y claro. por qué es falsa? Solo delante de Majul puede decir Claro, eso. el propio Caputo admite que se comen 30 puntos Claro. en relación de una fórmula con la otra, pero además no 64%.
Porque por eso digo que la cuenta es falsa, porque aún siendo muy generoso y aceptándole la cuenta, admite que se come 30 puntos porcentuales respecto a la actualización. Hay una Igual operación más sencilla igual para hacer. No sé si Si solo estás- adelante más, Julia. Yo quiero ver cuántos medios hacen de sus primeras planas, de sus Bueno, principales en títulos. Clarín últimamente lo que ocurre es que Ismael Bermúdez, para decir lo que piensa, lo tiene que hacer en Twitter. Igual, Que debe ser de las personas que más sabe del... Ojo Sin que duda, así sin todo, duda, sin duda. Clarín publicó la foto de la marcha, cosa que no venía haciendo, y les dijo negacionistas en el título. Sí. O sea, Hay que una disputa hubo- interna hay una en disputa Clarín. interna, pero Lo que también- ocurre es que el editor tomó la decisión de tener arriba, en primera plana, el video del gobierno durante todo el día y tirar a tercera o cuarta nota sobre la marcha. Y hay una buena nota de Paladini que la ponen abajo de todo. Las fotos están, tenés que scrollear media hora para llegar. Esa es la decisión del editor, que decide dónde va a ir cada nota. Nosotros decidimos, mira, una cosa de cocina, nosotros decidimos no publicar el video. por supuesto. Claro, es Yo- una decisión nuestra. Claro, decidimos no publicarlo porque el video contenía mentiras y nosotros somos un medio de comunicación, no podemos Claro. exponer mentiras. Así es. Ya, lo que hicimos fue una nota planteando que el gobierno había expuesto Lo que sí mentiras en el podemos video. hablar, Ari, es de quién hizo el video y quién es Claro. Tata Joffre. Los personajes, además, esto que decía, es un video muy pobre, no muestra un documento, no muestra un dato. Podemos primero mostrar lo que dijo Tata Joffre anoche, que pidió la libertad de los genocidas. Míralo. También habló. A Por ver. el final del video decís que el 25 de mayo los argentinos debemos darnos la mano, mirar adelante, con diferencias, pero mirar adelante. ¿Qué significa para vos mirar adelante hoy en este contexto? ¿En un contexto? Terminarla con esta discusión, de una vez por todas. Pero ¿cómo se termina Absolutamente. esta discusión? Esta discusión se puede terminar reconociendo los jefes del terrorismo, sus graves errores. La discusión también se debe admitir de parte de la Fuerza Hamas sus graves errores y caminar para adelante. Y los que están presos, váyanse a su casa. Ahí No, está, primero ¿no? que nada, Los que- el cintillo, decía Tata Joffre, escritor. Sí, sí, sí. Bueno, Nadie ayer lo termina vinculaba con la diciendo CIDE, es los que increíble. están presos, váyanse a su casa. Es decir, está hablando de un indulto. Eso pidió Tata Joffre ayer. ¿Quién es Tata Joffre? A ver, repasemos un poco, porque claro, escritor no es. No. El Tata Joffre, primero que nada, ya que estamos con historia completa, su historia. Él es el hermano de Ricardo Joffre. Ricardo Joffre era el subsecretario general de la presidencia de Videla. Presidencia es un eufemismo, ¿no? No era una presidencia, pero bueno. Y era el armador político de Videla. O sea, el hermano del Tata Joffre fue un tipo que estaba sentado al lado de Videla, Viola, el general Villarreal, que era la mano derecha de Videla, y es el que le armaba políticamente a Videla. O sea, no era un personaje menor, era mesa chica. Te añado un de- detalle, fue sí. el creador de un sistema de propaganda llamada Agencia Saporiti, donde Exacto. estaban involucrados figuras del periodismo de la época, que son figuras del periodismo hoy. Claro. No, por eso. ¿De o sea, nombres dicen no, me ven con el patrullero a mí. No. O sea, Igual estaba en está todo descrito. ¿no? estaba en la parte política y en la parte de comunicación. O sea, un tipo mesa chica y que tenía pleno conocimiento de la represión clandestina. De hecho, de paso chivió este libro del dictador. Acá fue entrevistado Ricardo Joffre y él cuenta cuando él le contaba a Videla, por ejemplo, el secuestro de las monjas francesas. Y lo contó él. O sea, él tenía pleno conocimiento del sistema de represión clandestina. ¿Por qué cuento esta historia? Los delitos no son cosanguíneos. Si tu hermano comete un delito, no fuiste vos. Ahora, si vos estás trabajando hace 20 años para legitimar los delitos de tu hermano, porque a mi entender es un genocida el hermano del Tata Joffre. Estaba en la mesa chica de Videla. No era un... sí, ahí me parece interesante mostrar quién era tu hermano. El segundo dato que es tremendo del Tata Joffre, todo esto está en una nota en el Destape que la pueden leer ahí más en detalle, es que el Tata Joffre era periodista de ámbito financiero, bueno, periodista, trabajaba en ámbito financiero, cubrió la campaña de Menem. Ámbito fue un medio que se nutrió mucho de la Agencia Saporiti. Bueno, Mucho, y Menem se lo lleva con ese antecedente. A Pagni estaba ámbito también, ¿no? Sí, ahora hay un vínculo también. Está bien. No entre- digo porque es uno de los héroes del periodismo del momento, ¿no? Sí. Mío no. No, pero el periodismo ahora- mainstream ahora lo llegamos en esa a época Pagni. usaba pelo, quizás por eso no lo reconocen. Ahora llegamos a Pagni. Bueno, con ese antecedente de trabajar en el Cronista y ser hermano de la mano derecha política de Videla, Menem se lo lleva como jefe de la CIDE, que dura poquito tiempo, está de julio del 89 a enero del 90, pero en ese poquito tiempo hace dos cosas. Primero lo lleva a la Escuela Nacional de Inteligencia a Carlos Alberto Martínez. Y voy a decir algo bestial, pero Carlos Alberto Martínez es peor que Videla.
porque Carlos Alberto Martínez fue el jefe de inteligencia de la dictadura y fue el tipo que diseñó el plan de represión clandestina. Tipo formado en las escuelas de las Américas y que trajo a la Argentina los métodos de tortura, de desaparición, de tirarlo de los aviones, etc. Y el sistema de inteligencia de la dictadura fue el que planificaba los secuestros. No era al tuntún que secuestraba, no iban caminando y agarraban a alguien. Había un trabajo de inteligencia previo. Eso lo hacía Carlos Alberto Martínez, al cual el Tata Joffre lleva a la CIDE en democracia. Lo otro que hace el Tata Joffre en la CIDE fue robarse un montón de archivos con los cuales escribió, él dice ayer en el video, 15 libros, que son básicamente para meter editorial y culturalmente una discusión contra los libros que contaban lo que había sucedido. O sea, así como está este libro El Dictador, el Tata Joffre publicaba en la editorial sudamericana, avalado por Pablo Abeluto, que era el que fomentaba todo esto, la publicación de estos libros negacionistas, en el mismo momento que Victoria Villarroel. Y la publicación de esos libros para una editorial de las más importantes, de las dos más importantes, es la prueba misma de que el argumento que dicen ahora de que hubo una campana a un lado de la historia que estuvo silenciado todo este tiempo es falso. Claro. Digo, el Tata Joffre es la representación de que esa campana tuvo agencia y tuvo plataforma durante estos 40 años. Lo que hubo fue durante un tiempo un silencio vergonzante. Digo, en 1985 vos podés ver cuando la madre de Moreno Campo le dice: yo era amigo de Videla, pero esto es un horror, esto no lo puedo apoyar y qué sé yo. Es decir, había gente que era de ellos, pero que dijo: yo no puedo seguir defendiendo esto. ¿Y por qué es importante lo del Tata Joffre ahí? Yo recién les decía, el general Carlos Alberto Martínez, el que diseñó la represión. El Tata Joffre lo lleva a la CIDE en democracia. Carlos Alberto Martínez, hay una nota muy importante de Luciana Bertoia, la periodista que sabe de estos temas, que muestra cómo Carlos Alberto Martínez en el 2004, cuando empieza el proceso de memoria y verdad y justicia desde el Estado también, dice: tenemos que contrarrestar esto. Y elabora un plan que Luciana consiguió, donde dice que había que conseguir particulares damnificados por lo que ellos llaman terrorismo, que había que armar denuncias, que había que conseguir financiamiento para esto, que había que hacer conmemoraciones a los militares caídos. Y la mejor alumna de Carlos Alberto Martínez en todo esto fue Victoria Villarroel. Entonces, el tipo, que era el hermano de un genocida, que lo lleva al que diseñó el terrorismo de Estado de la CIDE, y que ese tipo que diseñó el terrorismo de Estado diseñó un plan que hoy lo vemos en gobierno, está en el video del gobierno, que es el punto, el clímax de todo este proceso. No, sin duda Villarroel le habrá dicho a él que haga este trabajo, ¿no? Seguro. O sea, es un personaje muy oscuro el Tata Joffre, y a la oscuridad le sumo la otra cosa que aprendió a hacer en la CIDE, que es espiar. Él, cuando se va de la CIDE, arma un emprendimiento, él y 2 espías más, que se dedicaban a robar mails de funcionarios públicos. Básicamente se los pinchaban y le robaron los mails a Cristina, a Scioli, a Alberto, a Tayana, etc. Y después lo distribuían entre amigos de ellos, como Carlos Pagni, que era un habitual como se llama, receptor de ese material. De hecho, hay una causa judicial muy grande, que yo la leí toda, y hay escuchas entre el Tata Joffre y Pagni, donde el Tata Joffre le dice: ¿necesitas algo? Y Pagni le dice: dale, si tenés algo que te gustaría leer. O sea, había un intercambio fluido entre ellos dos, causa judicial que llevó adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado, los procesó a todos, a Joffre, a Pagni, a Roberto García, a Nestoric, al coronel Raimundes, confirmado por la Cámara de San Martín. El caso llegó a la Corte, que hizo la Corte, lo durmió, mientras tanto Pagni iba a los brindis de la Corte, etc. Y cuando asume Macri, la jueza Arroyo Salgado dice: los sobreseo a todos porque hay un error en la página 1. Que ella misma había instruido. Que ella había instruido. Entonces, lo que te muestra eso es que es un personaje muy nefasto para la democracia, el Tata Joffre. Recién, entre las cosas que decía, hablabas de que hacían inteligencia. Y yo me pregunto si Sabrina, con todas las características personales y de la vida de Sabrina, es alguien que un loquito porque le generó odio. Piénsenlo, volvamos de nuevo al tema, ¿no? ¿Es un copito, como quisieron presentar a los que atacaron a Cristina? ¿O es alguien que eligió bien? ¿O hubo un laburo de inteligencia para elegir a Sabrina? ¿No les suena más razonable que hubo un laburo de inteligencia? De hecho, hay vecinos que contaron que hubo gente preguntando por ella. Bueno, y si hubo un laburo de inteligencia, ¿de dónde viene? Los servicios de inteligencia del gobierno. Acá Mariano que Martín, volvieron a tener fondos reservados, además. Ahora sí. Nos recuerda, nuestro compañero, que durante su pase por la CIDE, el Tata Joffre también le plantó medio kilo de merca a Moyano para detenerlo.
en el comienzo de su gestión en la CIDE. Mira. Gente divina, Ese es el ¿no? señor que hizo el video de ayer, que es la versión del gobierno de lo que ocurrió en la dictadura y que Clarín tuvo como primera nota durante todo el día de ayer. Desde que salió, 7 de 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche, Clarín lo tuvo. Recordemos que Clarín titula el 24 de marzo del 76, total normalidad. Sí, Y el 10 de diciembre del 83, ¿te acordás que tituló? No. Llegamos. Siempre es parte, ¿eh? Porque cuando se cayó, dijo, yo Claro, no fui. yo no Y fui. es interesante eso, porque a La gente diferencia... le cree. Claro. La gente Es le lo cree. que Y a reprocha diferencia Villarruel en la y entrevista. a diferencia de otros medios de Latinoamérica que también fueron parte de los golpes, porque Folia de Sao Paulo fue parte del golpe del 64 en Brasil y el Mercurio no fue parte, diseñó el golpe Claro. en Chile. Tanto el Mercurio como Folia han pedido disculpas públicas. Ujú. No los exculpa de lo que hicieron, Sí, sí. pero han reconocido. convengamos que Clarín- piden disculpas porque no hubo juzgamiento a los Sí, genocidas. y ¿no? tampoco bien. pidieron muchas disculpas con lo de Dilma. No, no Digo. estoy pero No. No, hicieron pero- un reconocimiento que Clarín... Clarín que es no- peor, va. Que no fue parte. Es que sí, además Clarín fue parte y está en la hemeroteca. O sea, no, esto que hablabas vos antes de la mentira. Si cualquier persona va a la Biblioteca Nacional y lee los ejemplares de Clarín, las editoriales de cosa que yo hice cuando hicimos la serie documental, Clarín dice que fue parte del golpe del 55, dice que fue parte del golpe del 66 y dice que fue parte del golpe del 76. Lo dice Clarín. Cuando ellos apuntan a medios como nosotros, que nos atacan todo el tiempo, en lo personal y como empresa, pautero y esto que tenés pauta, qué sé yo, para decir, bueno, no tiene que tener pauta. O sea, que tengan todos los demás, como los 4 años más que tuvieron todos, menos el destape. Porque no quieren que crezcan medios y que tengan la posibilidad de competir en esas verdades, porque si te convencen de que las cosas son como ellos quieren, entonces van a tener el poder para imponer el plan económico. Siempre lo importante es el plan económico. Y hay una diferencia más, ni Mercurio ni Folia se quedó con el monopolio del papel en una mesa de tortura. Clave. Bueno, en el caso, mira, nosotros mencionábamos, o recién Ari hacía un muy buen repaso de Joffre. Joffre forma parte de un dispositivo que reunió inteligencia oficial y paraoficial, con intereses económicos. Y los vectores, quienes han financiado ese mecanismo, lo han hecho desde el Estado, en algunos momentos de la historia, y lo han hecho de manera paraestatal, es decir, desde los recursos de lo que se llama el sector privado, que en general son empresas que son contratistas del Estado. Una de las empresas paradigmáticas es Techín. Techín Bueno. es contratista del Estado. Ayer me dijeron, ¿vos querés saber de dónde salen los 30, 40 mil dólares que están gastando en trolls por día el gobierno? Busca en Techín. Y claro. Porque este es el gobierno de Techín. Como lo fue parcialmente el gobierno de Menem, cuando le otorga a Somisa, se la regala. Menem regala un activo estratégico para cualquier Estado. La principal empresa industrial de la Argentina se la regala a Roca, y Roca puede desplegarse en el mundo a partir de ese obsequio que recibió de Menem. Eso no se hace gratis. Y no estamos hablando de corrupción individual, que existe. La corrupción individual existe. No se puede negar, es evidente. Es el talón de Aquiles de los proyectos populares en general, la corrupción individual. Pero en el caso de Menem, lo que hubo fue corrupción estructural. Estructural, claro. Con este tipo de concesiones, de regalos, de obsequios, que además de contener corrupción individual, porque hubo gente que se enriqueció con ese pase de manos, profundizó un mecanismo que se impuso por sangre y fuego en dictadura. Por eso hay una continuidad histórica. Claro. A la manera de una película, ustedes recuerdan 76, 83, una película 89-03 que hacía una secuencia histórica de episodios que cuando uno los veía concatenados Bernardini y veía... Bernard, gran Exactamente. Bueno, hay una continuidad histórica entre el modelo que impuso Martínez Dios, se ha hecho viral este fin de semana, es extraordinario, el Simulcop, para seguir con el viejazo, entre Toto Caputo y Martínez Dios. Muy ¿no? impresionante, ¿eh? Ahora, cuando vos ves los Parece dos que lo discursos, hubiera estudiado y hubiera dicho, bueno, voy a decir lo mismo que claro, Martínez Dios. voy a replicar aquel discurso. Sí. Ahora, para retomar Pero lo eso que es un plan, comentaba es un Laura plan hace de un gobierno rato. con beneficiarios específicos. Y esos son los beneficiarios que están detrás de Tata Joffre, de Carlos Pagni. Pagni es el tipo que mejor interpreta los intereses de Techín. De Techín, claro. Retomar lo que decía Laura, es cierto, este gobierno propone una estrategia de desgaste. Ahora, cuando uno propone una estrategia de desgaste te puede salir bien o te puede salir mal.
¿Le está saliendo bien al gobierno o se está desgastando más hacia adentro de lo que desgasta a la oposición? Porque digo, es un gobierno que se pega el tiro en el pie todo el día, ¿no? Digo, es un gobierno autodestructivo, o sea, un gobierno que echó a 30 personas ya funcionarios de primer nivel. Ofensiva, porque a mí yo me quedo con eso, o sea, ellos venían de un día que se comieron, digamos, una marcha histórica en la calle, que ellos no pudieron hacer ninguno de los anuncios con los que habían coqueteado, y a la noche te anuncian el ajuste que vos acabas de decir a uno de los sectores que quizás más consenso generan en la oposición, tanto, comillas, dialoguista, como en la peronista. Sí, no entonces digo, en ese sentido digo, pasan a la ofensiva inmediatamente y te obligan a que vos todavía estás contestando el video ese, que además estás contestando con cosas que ya todo el mundo sabe, pero no importa, hay que volver a arrancar de vuelta con la discusión, y ahora tenés que arrancar de vuelta con la discusión, hacer los números. A mí me parece primero... Siempre corriendo atrás. Caputo también ayer dio a entender que iban a eliminar la estabilidad del empleo público. Digo, ayer la nota de Caputo claramente fue dejemos atrás lo más rápido posible el 24 de marzo. Mañana creo que son los despidos esta semana, son los despidos generalizados. El francés, el vaciamiento es brutal. La Cámara de Diputados va a tratar una ley para modificar la fórmula jubilatoria que salió por decreto. Eso es una decisión ya tomada por los bloques de la oposición. Se va a caer el DNU en la Cámara de Diputados también en cuanto vuelvan de Estados Unidos los que se fueron de viaje. Con el tema de los despidos en empleo público, le renunciaron entre el miércoles y el viernes de la semana pasada toda la línea política que se encarga de SEAR, el secretario de Empleo Público, el subsecretario, directores. Están dejando muchos cachos por el camino. A lo que voy es, maticemos el poder real que tiene este gobierno, que es mucho, porque es un gobierno y porque es un gobierno con sustento corporativo. Recibieron un nuevo apoyo de la Asociación Empresaria Argentina este fin de semana. Es el cuarto explícito desde que asumió Milei, y el país está lleno de estadounidenses que vienen a visitarnos. Orientada a la Asociación Empresarial. Y a la vez hay una empatía muy fuerte entre el presidente de la Nación y buena parte de la población, personal. Hay gente que se siente más cómoda con el estilo de Milei que con el estilo de un político profesional. Y además hay una cosa que para mí es clave en la forma de gobernar de este gobierno. A veces la fortaleza o la capacidad de generar daño no está tan dada por su propio poder, sino por incapacidad de algunos, falta de voluntad de otros de generar oposición real. Quiero decir, mientras gran parte de la oposición siga prefiriendo dejarle pasar o confrontar de manera muy limitada lo que haga este gobierno en pos de no unirse con el peronismo y el kirchnerismo, va a seguir haciendo daño con las herramientas legales que tiene el Ejecutivo. Ayer se rompió un poco a eso quería decir. Todo se rompe, pero se dobla, me parece. Se dobla, pero nunca se termina de romper. El radicalismo participó de la marcha de manera institucional. Hago una pregunta. ¿Cuántos goles hizo el gobierno del 10 de diciembre hasta ahora? ¿Cuántos éxitos tuvo el gobierno del 10 de diciembre hasta ahora? ¿Para su propio plan de gestión? Claro, pero el problema es la que... vigencia del decreto, por ejemplo, la ley de alquileres es un gol para el gobierno. Pero se le está por caer en cualquier momento. Sí, pero tuviste 4 meses de goles permanentes, goles definitivos. ¿Estructurales todavía no? No, estructurales no, porque estructurales es otro paso más. Digo definitivos, cosas que haya podido conseguir y que no estén... Bueno, lo del DNU no tiene una fecha, porque mientras no se trate se puede eliminar dentro de 5 años. Pero no es un triunfo político. El daño se está produciendo. Pero tampoco se puede considerar un triunfo político el DNU. Es que yo creo que el gobierno no se está midiendo en esos términos. No sé. A ver, ¿por qué un gobierno puede dejar vigente semejante locura? Eso es una muestra de poder. ¿Vos pensás que...? Porque tiene un sector de la oposición que sigue prefiriendo a esto. Creo que ni Cristina podía haber tenido el poder para hacer eso que hizo. Lo pasa que, bueno... Porque el poder lo encarna el poder real, lo encarna el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del establishment, eso lo sostiene. Yo creo que guarda, además, yo tuiteé ayer, ¿no? Digo, bueno, ahora nadie se puede hacer el boludo. Cuando van a negociar, saben que van a negociar con un gobierno que emitió el video de ayer, que justifica la dictadura. Porque el video de ayer lo que dice es, como ellos hicieron esto... Entonces es aceptable que hayamos secuestrado, torturado, violado. Para mí el costo que paga el gobierno por haber publicado ese video es infinitamente superior
al beneficio que Te puede digo haber más, tenido haberlo si había postergado. alguna negociación con Lijo que involucrara a Unión por la Patria, Unión por la Patria va a aceptar negociar ahora que le dijeron que ellos le dieron plata a los organismos de derechos humanos, porque eso dice el video. Eso dice Pero Sofres. puedo decir algo, perdón, pero la legitimidad, y ahí le doy un poco la derecha al gobierno. O sea, si ellos ganaron diciendo esto en las elecciones, si ellos siguen reivindicando la legitimidad de origen en las urnas, y antes de las urnas dijeron esto. Esa es la Pero simpatía a la que refiere Roberto Digo, cuando... pero no, y yo ¿Que creo iban que a recortarle a los no, jubilados? ellos tuvieron un discurso No, negacionista con la dictadura. Ah, eso Yo sí. realmente creo que lo que Pero pasó, no les- lo que pasó en las urnas es que mucha gente consideró que este era un tema que frente a la situación económica quizás no lo apoyaban, pero les parecía minoritario, con lo cual yo me imagino, digo, no me sorprendería ver al PRO, sin duda, y a gran parte de los dirigentes legisladores radicales y algunos gobernadores radicales decir, yo no comparto esta visión que tienen con la cuestión de derechos humanos y la dictadura, yo puedo estar en desacuerdo con esto, pero en economía vemos... Va a pasar eso. Con lo cual digo, no lo veo como un impedimento para negociar, porque si el propio electorado pudo segmentarlo... Cuando se votó la ley ómnibus, hubo solo legitima dos también a los radicales que dirigentes a votaron en contra segmentarlo. en la Cámara de Diputados. Ahora ya son 11 los que están en contra de cualquier cosa del gobierno. El PRO también mostró fisuras ayer. Por eso, Y volviendo al tema de DNU para contestarlo, si todos asumimos que si es el contenido del DNU se iba mandando de a poco al Congreso hubiera pasado y ahora están en riesgo de que se caiga, de nuevo, el costo de haber elegido el DNU Esos son a la larga errores. va a terminar siendo mayor que los beneficios por Si haberlo cae, sí. hecho. Este es un gobierno que nos trata de vender una omnipotencia que no tiene. Es un gobierno débil, es un gobierno fallido, es un gobierno que no logra contener ni siquiera a sus propios funcionarios. Bueno, el tema es qué se hace con el daño que se va provocando en el camino, porque depende la capacidad económica de cada uno, la posibilidad de aguantar, más o menos. Hay personas que ya están cayéndose del sistema Sí, ahora. claro. Y el daño se produce ahora, en el presente. Oye, no están vacunando contra el dengue, la gente está muriendo. No, Que yo sepa, no Pero resucita la gente. hay un gran Ayer- logro, perdón, quería sumar a lo que decía La Lau, vacuna porque- a los 3-4 días ya te da las defensas. O sea, podrían estar vacunando a la gente y salvando vidas. Y los medicamentos que no se reciben, y la comida que no se puede comprar, Claro. y la inflación de alimentos que ayer Caputo negó, porque aparte el negacionismo involucra también cuestiones económicas. Caputo ayer negó inflación de alimentos, nosotros contamos todas las semanas la inflación de alimentos, no de ahora, desde el gobierno de Alberto que contamos Sí, todas las sí. semanas la inflación de alimentos. La inflación de alimentos... Ponelo, dale. Pone cuando habla de la inflación. ¿Los supermercados empezaron a bajar el precio de los productos después de su sugerencia? ¿O qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando en los supermercados? ¿Qué está pasando en la calle? Y yo creo que naturalmente eso ayudó. Alguno lo tomó erróneamente, incluso lo vi ahí también en un programa tuyo, algún colega tuyo que decía, oh, qué raro Caputo juntándose. No, ¿cómo va a ser raro? O sea, yo soy el ministro de Economía, ¿cómo no me van a... Juntándose con los formadores de precios. Claro, ¿cómo no me van a preocupar los precios? O sea, a mí, yo como ministro me preocupo y me ocupo de los precios. O sea, obviamente que es importante. Algunos decían, me quería comparar con Moreno, ¿no? O sea, hay una diferencia ¿Y cuál enorme. sería la diferencia? Para que entienda la audiencia. Y en cómo querés resolver eso. Si yo veo precios que están fuera de lo que debiera ser, por supuesto que me voy a preocupar. Ahora, ¿cuál es el método para remediar eso? No, yo no voy a intervenir el INDEC para hacerle creer a la gente que la inflación es mucho más baja. ¿Puedo sumar algo a esto? Porque el gran triunfo y la gran derrota nuestra, a lo que vos hablabas el otro día de batalla cultural, es cómo logran separar la economía de la dictadura. Hoy, que es 25 de marzo, es el día que Rodolfo Walsh estaba distribuyendo su carta abierta a la Junta Militar y fue secuestrado y está desaparecido mientras estaba diciendo esto, que no se podía separar lo que estaba haciendo la dictadura de su plan económico. De hecho, el punto 5 de la carta es en el que habla de que en la política económica de este gobierno, está hablando de la dictadura, debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y es tremendo los párrafos que siguen, porque se los leo porque es lo mismo que es separar el precio de los alimentos de lo que está haciendo el gobierno. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%.
Nos acaba de pasar. Disminuyó su participación en el ingreso nacional al 30%. Nos acaba de pasar. Elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor. Es lo que quieren hacer con la reforma. No, pero además ahí lo que dice son las horas que necesitas vos Para pagar la canasta. Sí. para pagar la canasta. Sigo. De que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Claro. Es lo que está pasando. Resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten en los últimos reductos coloniales. Y sigue, dice, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas. Aboliendo toda forma de reclamación colectiva. Prohibiendo asambleas y comisiones internas. Alargando horarios. Eso dice el DNU. Eso fue hace 48 años. Claro. Y cuando vos ves las palabras, no sé si lo tenemos eso, de Martínez de Oz y de Caputo, son las mismas. Son las mismas. Mismo Las lenguaje, medidas son claro. las mismas, el lenguaje es Y el las mismo. mentiras son las A mí yo me quedé con la pregunta de Nico Lantos de ayer. Bueno, ¿por qué otra razón lo harían si no es para volver a hacerlo? O sea, ¿para qué sacan ese video mintiendo y qué sé yo? Porque de alguna manera, y con los métodos de esta época, nunca hay que comparar los métodos, porque el mundo fue cambiando y hubo mucho castigo internacional a esas dictaduras. Es muy difícil hoy venir y matar 30.000 personas como se hizo. Además, con Internet sería más difícil mantenerlo. Pero hay un formato. Digo, en Argentina hay desaparecidos civiles. La demonización que se le hizo a algunos políticos que no pueden caminar 10 metros por la calle. Cristina, que en un momento no solo la demonizaron, sino que hasta le sacaron, no sé, el derecho a usar la tarjeta de crédito, te quiero decir, ¿no? Y está en juego su libertad ahora. Generan otro tipo de desaparecidos que son los desaparecidos civiles. Y cualquiera de nosotros, digo, a mí me pasan todas las noches en La Nación Más, me chupa un huevo, hace años que decidí vivir con eso, pero te lo hacen para que vos tengas miedo o para que otro periodista que se está recibiendo hoy diga, yo no voy a hacer lo que hace Navarro, porque si no, a mí me van a demonizar a mí. Es muy importante lo que decís. Hay mucho periodista joven que está volviendo a comprar un paradigma de los 90 que es que hay que desacoplar las ideas del ejercicio profesional. Claro. Claro. La carta de Rodolfo Walsh es un ejemplo de periodismo magistral porque es preciso en los datos y al mismo tiempo es la pieza de periodismo más importante que se haya escrito en la Argentina. Es que está eso escrito por un hombre que tenía convicciones vos fíjate que acá políticas. se dice desde qué lugar hablamos, y no hablo de algo partidario, porque no es que todos los que están en el destape votan lo mismo, y a la vez nunca fuimos desmentidos. No hay una sola vez que el destape haya tenido que decir, uy, sí, Pero pasó. Nunca en nuestra historia, que nacimos hace 10 años, en 2014. Vuelve fuerte ese paradigma de los 90, que vos lo recordarás quizá con más precisión. Claro. En los 90 estaba mal visto en las redacciones, después de los 80, donde estaba bien visto en las redacciones que alguien tuviese al mismo tiempo Ideas políticas. convicciones, ideas políticas, y fuese un buen profesional. En los 90 las ideas políticas estaban mal vistas. Formaba parte de los objetivos de la dictadura genocida, por eso los 90 fueron continuidad. No solamente porque se repetían nombres, Cavallo, nombres que habían actuado en dictadura, Liendo y compañía, sino porque además esas mismas prácticas se hacían de otra manera. ¿De qué manera? Ahí entraba Tata Joffre. ¿De qué manera? Poniendo a la parrilla gente. Cosa que Macri repitió a través de los medios de comunicación que le eran afines. Ponía a la parrilla gente. Claro. ¿Cómo trataba de domesticar a Baradel? Le ponía la foto de la hija en pantalla durante todo un programa de televisión. Claro. Bueno, es muy impactante en la Eso vida. lo hicieron en Animales Sueltos. En Animales Sueltos, en Animales América. Sueltos. Entonces, ese método es el que hoy, por ejemplo, lleva a Lustó a participar ayer de la marcha del 24, después de varios años en el que el radicalismo, en términos institucionales, a excepción de la Juventud Radical que siempre participó, ayer el radicalismo en términos institucionales participó. Porque Lustó está viviendo de la propia medicina. ¿Por qué de la propia? Porque él, cuando se lo hacían a Baradel o cuando se lo hacían a Cristina, estaba del lado de los perpetradores. Como le pasa a algunos periodistas a lo que le están pegando hoy y fueron parte de los que nos pegaron a nosotros durante el Entonces, macrismo. te ponen a la parrilla y eso lo implementó el mecanismo de Ricardo Joffre, el hermano inteligente del Tata Joffre. ¿Querés que Inteligente no por bueno, ¿eh? Cuando digo inteligente no lo... No, porque Ricardo Joffre era el hermano inteligente del Tata Joffre. Claro. Pero no por bueno, por perverso, porque era mucho más malo que el Tata Joffre. Tenemos la Tata Joffre era comparación versión de Manaos, Martínez de la Oz familia. con Caputo, ¿no? A ver. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. 1.
No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. La racionalización de la administración pública y la eliminación de su personal redundante. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva. Cuarto, la transferencia de obras y servicios públicos a provincias y municipalidades. Y quinto, el reordenamiento y programación de la inversión pública. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de... ¿Viste cuando no quieren que se haga política en los colegios, que no le hablen a los alumnos, dicen que no puede ser, y mucha parte de la clase media se lo cree, no quiere que le hablen porque no quiere que le muestren estas cosas? Exactamente. Se demoniza la formación. Claro. La formación en términos de ideas, de compromiso democrático. Claro. Ayer me pasó a mí. Una persona, yo estaba en un auto de alquiler y había una interrupción de tránsito acá por Santa Fe, que era la columna de la Cámpora que habitualmente va desde la ESMA a Plaza de Mayo y va por Cabildo, ¿no? Toma Avenida Santa Fe acá en Plaza Italia. Y no sabía por qué estaba interrumpido el tránsito. Era domingo, feriado, pero domingo, y asumía que había una protesta de algún sector de trabajadores públicos que había sido, a su modo de ver, bien echados, incluso. Pero no sabía que el 24 de marzo había una manifestación pública masiva como la hubo en Plaza de Mayo. Ahí hay un fracaso de la educación muy rotundo. ¿Y qué pasó en la dictadura? Yo decía al principio había gente que no sabía, Tipo de 30 había años, gente que sabía a medias y le parecía aceptable, recién cuando se supo toda la verdad. Hoy, yo escuché el otro día a Ari que entrevistaba a una persona que tenía el hijo enfermo y no le llegaban los medicamentos y los vecinos le decían, sí, yo vi en la tele que te llegaron. Como diciendo, fíjate que debe estar ahí, no sé qué le querían, o le querían decir mentiroso, le querían decir, vos que no recibiste los medicamentos, yo que ves la tele sé más que vos. Es que mirá, la estupidez y la crueldad junta de ese vecino, ¿no? Es que es la estrategia de que no importa la verdad. Yo te puedo decir cualquier cosa y en este vínculo directo, que vos mencionabas bien, entre Milei y la gente que lo sigue y le cree, y en este aparato comunicacional en el que no se le pregunta y no se le cuestiona nada, no hay repregunta, no hay cuestionamiento. ¿Vieron que era importante la ley de medios? Bueno, ayer... No, eso era una boludez de ustedes que están peleados con Ayer Corrín. no hubo Telam, no hubo agencia Telam. Ayer no hubo noticiero, no hubo cámara de la televisión pública y no hubo programación especial de Radio Nacional. Che, la TV pública se termina ya. El 31 de diciembre es... ¿Y dónde vamos a ver la Copa América? Pagando. Si tenés plata y... Según la ley, por televisión abierta. A no ser que modifiquen la ley de medios. ¿En qué televisión abierta? No. O sea, lo único que lo pasó fue el año pasado yo lo tenía porque yo pago el pack de fútbol y podías elegir entre el pago y la TV pública. Ahora la TV pública no está. Así que los argentinos no van a poder verla. No sé, más de la mitad de los argentinos no deben tener el extra que vos pagás por el cable, porque ya el cable normal sale muy caro. Ya el pack normal sale muy caro. Yo no sé si la gente se dio cuenta de eso, al que le importa un carajo todo, que los echen a los ñoquis. ¿Y dónde vas a ver el partido? Y si no puedes ver el Mundial, mirá que eso ya ha pasado acá. No vas a poder ver el Mundial tampoco. Por lo pronto los partidos de las eliminatorias. Los Juegos Olímpicos, tenés Juegos Olímpicos con la selección también ahora. Este año, digo. Bueno, ahí hay un punto que es interesante, que es lo que suele marcar Nico cada mañana. Ya no estamos calibrando la tolerancia social, sino tratando de calibrar cuánto de la sensación térmica de respaldo que tiene el gobierno y que el gobierno despliega es real. Cuánto de ese respaldo que el gobierno asume que tiene, que las encuestas le adjudican, es real. Yo creo que, por más que los medios le concedan a Caputo las mentiras sobre la inflación, cuando vos vas a comprar a la verdulería, te das cuenta, comentó, mira, tengo acá todos los aumentos de la semana que dijo Caputo que estaba planchado los alimentos, 7,4 aumentaron las verduras en la tercera semana de marzo. Productos lácteos y huevos 5,4, azúcar 4,4, azúcar que aparte está de niveles estratosféricos. En una semana. ¿Sabés por qué se planchó la inflación general?
porque retrajo bebidas e infusiones 6.3. Bebidas e infusiones debe ser de los productos que más acumularon aumento. Bueno, se mostraron las fotos de las Coca-Colas venciéndose. Exactamente. Y el ministro dijo ayer que este mes iba a ser un dígito, ponelo. En las encuestas aparece gente entusiasmado, con expectativa, porque la inflación puede llegar en algún momento a un dígito. Yo no le voy a pedir... Yo soy uno. Sí. No le voy a decir el segundo semestre. ¿Usted cree que va a suceder más rápido o más lento de lo que muchos creen? No, yo creo que va a suceder más rápido. Sí, yo tengo expectativas que va a suceder más rápido. Para mí ya de hecho sucedió. Lo que pasa es que el índice no lo refleja, pero hoy la inflación, ya está corriendo a niveles de un dígito. Y además hemos... ¿Cómo está corriendo a nivel la inflación de alimentos? En general. Sí, yo veo que sí. En alimentos en particular, en la tercera semana de marzo se planchó. Y sobre todo soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido, ¿no? Tipo de cambio, combustible, en parte tarifas, o sea, alimentos. Entonces, lo que fue mucho de la recomposición de precios relativos ya pasó. Estamos bajando la inercia inflacionaria y estamos controlando muchísimo la emisión. Entonces, cada vez hay menos presión de pesos, porque como digo, cada vez en términos reales hay mucho menos pesos. Entonces, esto se va a reflejar en el índice. Bueno, el informe semanal que publicamos en el Destape da cuenta de otros datos, sobre todo en caída de verduras y particularmente de carne. La carne se derrumbó en términos de consumo. Estoy mostrando que Inesita pintó el pañuelo blanco. Pasando Es el primer... Inesita, Lo importante. Digo que el derrumbe de la carne, del consumo de carne, está directamente ligado al precio. Claro. No porque han cambiado los hábitos de alimentación. No, él en un momento dice que se caiga un poco el consumo es parte de la estabilización. Pero oíme, va a llegar un momento con tremenda caída del consumo en que los precios se van a quedar quietos. Pero es como si yo para bajarte la fiebre te pego un tiro en la cabeza. Está bien, no tenés más fiebre, va a estar bien frío, pero te maté. Y bueno, con la estabilización por inanición que está en curso pasa eso. Es eso, porque se cae la estabilización por inanición, claro. Hace un minuto mencionabas las encuestas, y ustedes saben que a mí no me gusta leer encuestas porque en general me parece que... A ver, hay encuestas que están bien hechas y hay encuestas que no, y nosotros no tenemos la información para saber cuál es cuál. Así es. Entonces es muy difícil. Pero a veces... En vez de ver el resultado de la encuesta, ver qué es lo que se está encuestando o lo que te dicen que se está encuestando, si asumimos que es cierto todo el proceso técnico, es más gráfico que el resultado. Y ayer algunos comunicadores afines al gobierno, como Eduardo Feynman, publicaban esto. Entre estas dos posibilidades, ¿usted cuál prefiere? ¿Seguir aguantando o que gobierne el peronismo? Chicos, estamos Peronismo perdiendo todo con como en la mayúscula. guerra si tienen que salir a preguntar esto a los 100 días de gobierno. Peronismo todo con mayúscula es genial. Peronismo mayúscula y seguir aguantando versus que gobierne el peronismo. Yo no puedo creer que alguien piense que este gobierno está fuerte, Claro, está avanzando si tienen y todo, que preguntar si a los 100 eso. días tienen que publicar estas pelotudeces. Con perdón No, de los ya van encuestadores varios serios, consultores ¿no? que me dicen que se empieza a diferenciar muy fuerte la imagen de él respecto a la imagen del gobierno. Y eso es por... Jorge Alemán lo explica. Este tipo de personas, como Trump y qué sé yo, conectan con los deseos de la gente. A la gente le gusta más ser políticamente incorrecto, decirle barbaridades, decirle qué lindo culo que tienen las mujeres y qué sé yo. Él habla de esa manera. Él habla de esa manera. El políticamente correcto se diferencia mucho de la población. La mejor Cristina era la que contaba las anécdotas en los actos. El resto de la otra parte, la historia, no todo el mundo conecta con eso. No digo que está mal, digo la parte que la gente sentía más identificada. Incluso cuando vos hablas con Cristina, Cristina está a las puteadas porque le subieron la prepaga. Ahí vos te sentís más cercana porque tiene un problema que vos. ¿Entendés? Él habla más parecido a la población. Entonces, él personalmente... Guarda que igual puede tener enormes problemas porque la gente cada vez piensa peor de su gobierno. Él en lo personal se parece más a la población que el político tradicional. Eso se vio mucho en el debate con Massa, donde se notó que el tipo no estaba preparado para ser un jefe de Estado. Terminó siendo un valor. Sí. Terminó siendo un valor. Un colega argentino en Brasil, cuando fuimos a cubrir las elecciones, me dijo, yo trataba de entender esto, ¿por qué conectan tanto con Bolsonaro? Y me dice, es el tío borracho en la mesa de Navidad. Claro.
Es Claro. molesto, Dice te da todo. vergüenza, Sí. no estás de acuerdo, pero es tu tío, y está borracho, es un ser humano, lo querés. Y bueno, Milei es la persona traumada que tuvo una Claro, pero infancia fíjate difícil. que lo tuvieron y que ir la a buscar gente... a Lula para sacarlo al tío borracho. No, porque el tío borracho claramente, generó un desastre. pero yo no digo que eso, pero ¿cómo puede ser que después del desastre que generó, En la encuesta tuvo que sí. sumar a todo el arco político, igual le En la ganó por muy encuesta de poquito? recién, en la encuesta que vimos recién que presentaba Nico, Lula sería el peronismo. O sea, probablemente Bolsonaro mandó a hacer encuestas similares, digamos, cuánto se aguanta y para que no vuelva Lula que estaba Lula con preso. mayúsculas. ¿Eh? Lula con mayúsculas. Y Lula con mayúscula. Y sin embargo, el propio establishment que lo había puesto al tío borracho fue a buscarlo a Lula a la cárcel, sacarlo de la cárcel para 3 años después. 3 igual, años ¿eh? después por el desastre que había provocado. Estoy viendo todo el periodismo en contra del decreto de jubilación. Estoy viendo ahí a Perfil, estoy viendo a Carlos Burgueño. Es unánime, porque nunca habíamos visto... ¿Se acuerdan cuando de la Rúa le baja el 13% de los jubilados? Como era nominal, o Se sea, entendía rápido. ganaba 100 Claro. y te bajaron 87, vos entendías rápido. Me lo bajaron y fue un escándalo. Bueno, ahora la gente no entiende bien porque es mucha mezcla lo que se hizo. Vas a tener una pérdida como mínimo, aparentemente los que ganan la mínima van a perder más todavía. ¿Sí? Sobre la masa, sobre todo el dinero, se va a perder un 14%. Un punto más que el de la Rúa. Pero como no es nominal, como es una pelea entre ingresos e inflación, la gente no se da cuenta. Pero cuando vaya pasando el tiempo, esa pérdida va a ser cada vez mayor. ¿Va a ser palpable Con el- la pérdida de poder de compra? Bueno, Roberto, el año que viene, en términos de PBI, la pérdida va a ser mayor, y el otro va a ser mayor, y el otro va a ser mayor. Hasta que vaya desapareciendo o siendo mínimo el gasto jubilatorio respecto a la riqueza que generamos los argentinos. Le vamos a dar un mendrugo a los jubilados. Mirá, y eso es lo mira, que está viendo todos. yo no puedo ver el futuro, por supuesto, pero a veces me gusta apostar. Y estoy dispuesto acá en este momento, públicamente, ante los miles de personas que nos escuchan y nos ven, Cientos a de miles. aceptar, cientos de miles, a aceptar una apuesta de un asado, de que Esas palabras es un mayores, montón, ¿eh? es un montón, Una apuesta, un asado. de que de acá Confundir. a mitad de año, que es el tiempo de transición que propone esta fórmula y demás, el Congreso de la Nación va a tener 2/3 de los votos de ambas cámaras contra esta aberración jubilatoria que va a hacer el gobierno. 2/3 porque lo necesitas para, por ley, primero cambiarlo y después rebotar el veto que te El va a veto. venir desde la Casa Rosada. Bueno, te apuesto. Dale. Vos decís que no y él dice que sí, Yo digo que que no. nosotros comemos. Y Creo que no. nosotros- Claro. Me gustó esto, ¿eh? Me gusta. Estamos muy de acuerdo con esa parte. Bueno, alguien tenía que me apostarle. gusta la Sí, posibilidad. sí, sí. Pero pará. Ya se está A articulando ver, vos lo que eso. decís Porque es, porque primero puede haber otra instancia que es Una Eso sería un golpe muy grande, aclarémoslo Sí, para sí. la gente. sería durísimo. El ajuste real que se está haciendo acá hasta ahora es solo esto. Lo demás son, cuando dicen, no, echamos a 100 acá, a 100 lo más fuerte es esto. Después va a venir lo tarifario, que todavía no llegó. Si el Congreso está postergado. Si el Congreso le saca eso, no hay ningún ajuste real. Bueno, está bien. A ver, me interesa esto de la apuesta, sobre todo porque no la pago yo. Es así. Y la Llevamos disfrutamos. por Pase lo lo que menos pase. podemos llevar postres. No, Si gane pero, quien a gane, ver, lo vamos a disfrutar. Está en discusión ahora, está abierta la discusión en la Comisión de Previsión Social, una fórmula jubilatoria que propone el radicalismo. Tetaz es uno de los voceros críticos de la fórmula que se impuso anoche. Carla Carrizo, que viene de la escudería Nosigla, de la escudería Lustó, digamos, es voz cantante del radicalismo en una fórmula provisional que podría tener consenso del peronismo. La alternativa. La alternativa que Sí, está se presentando el encuentra un radicalismo. punto de acuerdo, Bueno, sí. porque ahí hay un elemento nuevo de política. Porque Que es que el peronismo podría estar acompañando una propuesta del radicalismo, con lo cual Porque la idea es no seguir al peronismo, sino que el peronismo te siga, Sí, sí. que no es lo mismo. es la manera entonces que si el tienen de peronismo acompaña, Claro, vos decís, yo no tengo la culpa si ellos me siguen. si el peronismo Y este acompaña, sarnoso quiere venir conmigo. por ejemplo, claro. ¿Yo? No, eso dice el Si el radicalismo. radicalismo dice esta fórmula es nuestra, pero si el peronismo lo quiere acompañar, Claro. a los efectos prácticos se puede producir lo que dice Nico, que es que se reúna, a los efectos prácticos se reúnen 2/3 para voltear la fórmula por decreto y hacer una fórmula por Bueno, ley. Eso sería muy fuerte. Porque te cambia todos los Y la números. Te cambia construcción todos los política, que en Porque- parte la vimos ayer en la marcha, con un radicalismo institucionalmente representado el 24. Porque recordemos que la discusión sobre los jubilados Yo creo que para mi ley no es sobre los jubilados, el video sino fue sobre un el tiro en el déficit. pie. El video hizo que fuera más gente El y hizo video- que algunos gobernadores que por ahí no se hubieran expresado, no sé, Cornejo, se expresaron.
La carpeta, yo creo que la sucesión de carpetas a Lustó lo convenció a Lustó de que no hay posibilidad de reconciliación. Claro. De él en términos personales. Sí, sí. Y Lustó está muy interesado, como en general los políticos profesionales, en su propio Es un hombre que trayecto se piensa profesional. presidente. Claro, por eso. Por lo pronto, primero jefe de gobierno de la ciudad. Le importa lo que le pase a sí mismo, Sí, digamos. Entonces, ahí hay un dato que me parece muy importante y que está... Yo el asado lo pago igual, Nico. No, está bien. Que está articulado a cosas que se dijeron el viernes en Ferro, ¿eh? No, a ver, no entramos ahí todavía, nos quedan 10 minutos. Ahí quería ir yo también. Claro, porque en Ferro se conversó de esto. Ferro, si uno lee el documento, va a percibir la mano de Axel Kicillof en la redacción. Es un dato político. Claramente. La inclusión explícita del canal Magdalena, por ejemplo, en el documento del PJ, es de Axel. puño y letra Mucha de gente Axel. no entiende qué significa eso. Es muy, muy relevante. ¿No? Nosotros lo dijimos acá, creo que... El viernes. No, pero cuando salió así entre gallos y medianoche... En 2 líneas, ponelo. La celebración del gobierno argentino de haberle concedido al puerto de Montevideo una profundización de su dragado. Nosotros dijimos, es el gobierno argentino celebrando una ventaja competitiva del puerto con el cual compite la Argentina. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo que había detrás era el plan de intervención de Estados Unidos en la hidrovía y en todo el tendido fluvial del Paraná. Bueno, el Magdalena contradice ese plan, porque el Magdalena le da un puerto de calado a la Argentina que compite contra el de Montevideo, que es el que quiere usar Estados Unidos. Bueno, la inclusión del canal Magdalena, nota de Belén Bartoli, también recomiendo el fin de semana, con la mirada que tiene puesta la provincia de Buenos Aires, donde estaría, obviamente, naturalmente ese calado, pero al mismo tiempo también estaría el puerto, el puerto de aguas profundas, más importante de la región, le permitiría, no solamente a la provincia, sino a la Argentina, recuperar soberanía en materia de logística. Muy importante para el mundo no que viene, para el mundo que está en curso. Laura contaba el miércoles pasado que hoy las guerras son en frentes logísticos. De logística, claro. Rutas comerciales. Rutas comerciales. Bueno, pero decías, la influencia de Axel en el documento. Muy importante. En esa influencia, en esa discusión, que fue en parte burocrática, como decía la Roque recién, en parte política, se mencionó y quedó escrito en el documento la intención, y lo ratificó recién la Roque, la intención de avanzar en un frente transversal del campo popular. Que tenga el peronismo como columna vertebral, naturalmente, pero que no sea excluyente. Esa foto de Infran fue un disparador también apareciendo con Pichetto, que digamos la verdad, los peronistas, la gente, el público, no lo quiere nada a Pichetto. Fue un gesto osado de Infran diciendo, no tenemos que tener límite, todas las fuerzas democráticas tienen que estar de ese lado. Eso hacia adentro del peronismo, fuerzas democráticas con representación parlamentaria, porque hay que construir mayorías. Claro. Y Pichetto, si bien tuvo una deserción de esta diputada de Puerta, de Puerta. Sí, de Puerta y Macri. De Puerta, por eso. Porque ahí viste que los diputados en general se adjudican a los gobernadores, pero en muchas provincias los diputados no responden a gobernadores, responden a líderes locales. Puerta es un líder local, Rovira es el dueño de la política de Misiones, ninguno de los dos gobierna. Gobierna otro, no importa, digamos, es puesto menor. ¿Quién gobierna? Ahí es Puerta y Rovira quienes se distribuyen el poder. Y Puerta hizo un gesto. Cuando Macri toma el control del PRO, otorgándole un diputado más a la Libertad Avanza. Sí, que es un diputado más en la contabilidad creativa, porque había votado a favor de todo en la ley ómnibus, digamos. No hay un salto de alguien que estaba en contra, que estaba a favor, sino que cambia la camiseta. Pero ahí hay una pata peronista, porque Puerta abreva dentro de ese dispositivo, esa herramienta electoral, una pata peronista que colabora a la construcción parlamentaria de la Libertad Avanza. Como Romero en el Senado. Como Romero en el Senado, que coqueteó. Otro líder local que no es gobernador, pero tiene su propio, dispositivo de poder. Y que coquetea. Entonces, por eso es muy importante que el peronismo agrupe. Se agrupe a sí mismo y después plantee la transversalidad. Cosa en la que Axel, y con esto cierro, Axel está trabajando con radicales en la provincia. Sí, intendentes radicales en la provincia. Más de una decena de En el Congreso también se están discutiendo esas cuestiones. Mucha atención también, pensando en el futuro, en lo que fue el mensaje que dio ayer Horacio Rodríguez Larreta y en la reacción de los trolls que salieron a pegarle de una forma extraordinaria, además recortando mal un video viejo de él, dando a entender que él denunciaba que su padre estaba desaparecido, cuando en realidad estuvo desaparecido 5 días y después, como muchísimos otros desaparecidos, fueron blanqueados o recuperaron su libertad.
Pero digo, se está armando por un lado un espacio de centro con un sector del radicalismo, más Larreta y demás, y por otro lado, dentro del peronismo, la idea de ampliar. Bueno, obviamente no van a terminar un gran menjunje todo eso en una sola fuerza, pero sí son espacios que si encuentran acuerdos pueden bloquear el Congreso para el gobierno nacional, por ejemplo. El video y estas cosas lo que hacen es darle un sentido a que se haga un pacto democrático nuevo. Exactamente. Están generando eso, que en vez de diferenciarse por ideas económicas, se diferencien por democracia o no democracia. Exactamente. Y Igual, empujar, yo tengo empujar. una advertencia. Hablé con gente que estuvo ahí en el Congreso del PJ, que se fue preocupada. Es que no fue un buen Congreso. Porque primero dijeron, che, esto parece una oficina de gente grande. Ujú. O sea, lo primero que me dijeron es, esto parece una oficina de gente grande. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, yo tengo 47 y era el más joven, me dijo uno. O sea, había ahí, después me dijo estaba vacío, o sea, faltaba gente. Pero aparte de eso, lo que me decía El es... debate no fue alto. Bueno, fue la primera el reunión primero. después de una derrota histórica. Fue medio catártico, Sí, sí, sí. ¿no? Pero aparte de eso, es si la discusión es de vuelta, la unidad en sí misma alcanza, vamos a estar en problemas. Eso fue medio la descripción. ¿Qué es lo que hemos visto? La unidad en sí misma no garantiza nada, ni un buen gobierno, ni una elección. O sea, si no hay un proyecto, un liderazgo claro, una forma en la que se toman las decisiones, nuevas canciones, si no está todo Nuevas eso... canciones no se puede decir. Pero ya se dijo. Bueno, pero no Bueno, se, y se no puede salió decir, muy bien. generó No salió muy mucho, generó mucho La enojo. novedad en todo caso Sí, es que genera esa unidad se tiene que construir desde una mayor fragmentación. Porque antes, por lo menos, estaba todo el polo kirchnerista como un polo gravitatorio que unía alrededor. Y si algo se vio en el Congreso, es que hoy en día el polo kirchnerista está partido también. Entre un sector más cercano a Máximo Kirchner y otro que es más cercano a Axel Kicillof. Esto, digo, ya a esta altura del partido no tiene sentido disimularlo porque es así a la vista de todos. Y eso habilita, dentro de las lecturas tácticas de esto, que si se junta todo el polo no kirchnerista, al dividirse en dos el polo kirchnerista, cambia mucho la dinámica de los últimos 15 años o 20 años del peronismo, donde había, digamos, una primacía de un sector sobre los otros. Después de Semana Santa, en la primera quincena de abril en Mar del Plata, ya se está armando un congreso donde todo el sector del peronismo no kirchnerista se va a juntar a tratar de aglutinarse para tener más peso en ese debate por delante que hay. Pero más allá de que esto derive después en una interna o no, más allá del debate de nombres, de quién conduce, que esas cosas terminan decantando, creo que lo importante, y no se ve en el documento, que además atrasa 40 años, es un documento de 7 páginas que nadie debe haber leído completo salvo nosotros, que es el para qué, como decía recién Ari. Y creo que la discusión del 24 de marzo nos puede servir para empezar a buscar un para qué superador, porque si aceptamos que la dictadura lo que hizo fue normalizar un país con 40% de pobreza y que los 40 años de democracia no lograron nunca deshacer eso, porque en el mejor momento, en 2015, estábamos en 25, 26, un cuarto de la población argentina sin las necesidades básicas satisfechas. Bueno, ahí se puede marcar un quiebre y pensar un horizonte nuevo y empezar a pensar en un país que no normalice la pobreza, en volver a pensar en un país sin pobres. Pero- algo que la democracia no discutió nunca en estos 40 años. Volver a pensar cómo hacer para tener un país sin pobres. No un país que vea cómo hacen los pobres para rascar hasta fin de mes, Que no cómo hay, pero hace... El peronismo Yo lo pondría en cuestión. está insistiendo en la misma situación y si siguen haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos Por resultados. eso. Digo, tiene que haber una interna joven de la próxima generación que refresque, que genere un antagonismo interno y que de ahí dirima un líder. Los candidatos, todos los candidatos desde la finalización del gobierno de Cristina hasta ahora los eligió Cristina. Eligió a Scioli, no permitió que haya una interna, Randazzo quería hacer, eligió directamente a Scioli, luego eligió a Alberto y ahora eligió a Massa y a Grabois, a los dos. Es decir, no es una cuestión de personas, porque ustedes saben la admiración que tengo yo por el gobierno de Cristina. Es que el sistema claramente está fracasando porque no representa al todo.
Entonces, lo que tiene que haber para definir un liderazgo es internas en donde se defina en un momento, bueno, un nuevo liderazgo que le dé aire, porque los proyectos políticos envejecen. Sí, pero en esas internas se tienen que discutir proyectos de país. Sí, porque y si no yo digo terminamos algo. en internas donde se tiran con carpetazos, uno va a Clarín para que le opere al otro, y eso es lo que Y te sumo no algo, sirve. en ese para qué, que incluya y que tome, ¿no? Esta muestra de unidad que hubo el 24 y también la del 8M. Ujú. Porque yo creo que en esta rediscusión del peronismo, espero que no caigamos en tratar de sumarnos a lo que parece ser una batalla cultural perdida en este momento, porque si hay algo que justamente decía que este gobierno siente que le dan un cachetazo y se lanza a la ofensiva de vuelta, bueno, ¿por qué digo que es desgastante? Porque estos 4 años que se vienen por delante va a haber que todo el tiempo salir a generar unidad frente a las ofensivas de ellos. Y las ofensivas es claramente una política económica de ajuste y de empobrecimiento, una política antidemocrática y también una política en contra de las mujeres, en contra de las minorías, en contra de todo lo que sea... Sí, la diversidad, sí. Entonces digo, que incluya todo eso porque yo entiendo la primacía y la urgencia de lo económico. Pero creo que si hay algo que vimos desde el movimiento feminista muchas veces es que cuando prima lo económico te dicen, bueno, esos son derechos civiles de pequeños burgueses de Palermo. No, pero- Y cuando vos ves los números de pobreza, vos ves que afectan principalmente a las mujeres. Está clarísimo, pero los momentos más virtuosos del peronismo supieron conjugar las dos Exacto. cosas. A fines de la década del 40 fue el mejor momento económico del primer gobierno de Sí. Perón y el voto de las mujeres. A principios de la década pasada fue el mejor momento económico de los Kirchner y se avanzó en el matrimonio igualitario. Pero lo quieren avanzaron en eso con la gente con la panza llena. Es muy difícil mantenerlo como prioritario cuando la gente tiene hambre. Yo lo que digo es que para mí lo que hay que romper es ese discurso. Es lo mismo que No es pasa, una perdón, cosa o la otra. no es una cosa o la otra, No. son Ese es el cosas punto. que están atravesadas. Pero es porque si uno fáctico, ve, si uno ve, que la gente está priorizando otras cosas. pero lo que digo es que si uno ve que las políticas de empobrecimiento afectan más a las mujeres, entonces ahí uno tiene por lo menos una visión del plan económico de este gobierno y del plan económico uno querría que tenga el peronismo con perspectiva de género, que es ver cómo las asimetrías afectan más a las Un caso familias dirigidas por paradigmático. mujeres, por Un ejemplo. caso paradigmático, la AUH. La AUH, entre otras cosas, se tomó la decisión de que la cobre la madre y no el padre. Y eso fue uno de los puntos que hizo exitoso ese programa. Cuando el propio Amado lo consideraba antieconómico. En el origen de la discusión, Amado recién asumido al Ministerio de Economía, recuerdo haber tenido yo una charla con él, y él me decía, es muy difícil de sostener en el tiempo la asignación, porque puedes terminar siendo una bomba presupuestaria. Y sin embargo después abrazó la política porque le vio virtudes, más allá de la política económica que estimulaba el consumo, que fue uno de los matices por el cual se empleó la UH. 11:03. Vaso medio lleno. Ayer la marcha multitudinaria no solamente le puso un freno al negacionismo, porque fue en ese aspecto, sino que además empieza a construir conciencia y volumen, ya no de resistencia, que es un periodo que me parece que quedó para otro tiempo, sino de reconstrucción. Eso es vaso medio lleno al que hay que prestarle atención. Está Alfredo Zayat para hablar de eso, entre otras cosas, como siempre, o de lo que él prefiera, pero me interesa la mirada de él sobre la relación entre la dictadura y el proyecto económico, y en este momento ya negacionismo es poco decir, yo diría reivindicación, justificación de la dictadura y este plan económico. Ya está Alfredo, ahora venimos. Chau, chau, gracias.